La idea de hoy vamos a ver algo llamado tablas dinámicas. Y por así decirlo, quiero que le presten bastante atención porque prácticamente así vamos a hacer el examen parcial. El examen parcial solo va a venir un archivo de Excel y adentro de ese archivo de Excel van a venir un montón de preguntitas que hay que responder. ¿De acuerdo? Bueno, no me paran atención, pues. Ok, este archivo ustedes ya lo tienen, es el mismo archivo que teníamos de la encuesta del COVID, ¿sí? Y aquí es donde vamos a trabajar. Lo primero que hay que hacer cuando tenemos una tabla, con la tabla que yo lo voy a hacer, el primer ejercicio, lo primero que vale punto en el examen es convertir esta tabla. ¿Se acuerdan que aquí le damos seleccionar todo? Edición, seleccionar todo. ¿Por dónde está? Seleccionar todo. Me va a seleccionar toda la tabla y lo vamos a convertir en la parte de insertar en una tabla. ¿Ok? ¿Tiene encabezado? Sí. Y le damos a aceptar. Eso es lo primerito. Con esto ya nos ganamos los primeritos puntitos del examen. El que no lo tenga ahí, pierde los puntitos. ¿Capicho? Ok. Luego de esto, vimos que responder las preguntas del resumen de este ejercicio fueron algo complicado porque me salían valores bien complejos, bien distintos. O sea, tenía que crear columnas, hacer conteos por separado, que eso está bien. Pero Excel me brinda herramientas que me permiten analizar la data de forma más sencilla. Y aquí es donde nosotros entramos a trabajar con tablas dinámicas. Entonces, seleccionamos otra vez toda la tabla. ¿Ok? Recuerden, seleccionar todo, seleccionamos toda la tabla. Y en la parte siempre que nos aparece de tabla, en la pestañita, cuando lo tenemos seleccionado, hay otros elementos que aparecen. Uno, el diseño. Y dos, en este caso, hay una opción que dice resumir con una tabla dinámica. Si no les aparece ahí, nos podemos ir a la parte de datos. Si se fijan, aquí está inicio, insertar, dibujar, disposición, fórmulas, datos. Seleccionamos datos. Y en datos también existe la opción de tablas dinámicas, que no me aparecen. No, no me hagan caso, cambio aquí. Vamos siempre a la tabla. O en insertar también aparece la parte de tabla dinámica. Quedamos en insertar, tabla dinámica. ¿Lo hallaron? ¿Me siguen? Que al seleccionar tabla dinámica, me va a aparecer un diálogo. Ya me dice que la tabla 1, que es la tabla que creamos, va a ser mi rango. Eso está bien. ¿Y dónde voy a crear la tabla dinámica? Lo correcto es en una hoja de cálculo nueva. O sea, me va a crear una nueva hoja de cálculo en la parte de abajo y ahí va a crear la tabla dinámica. Eso es para mantener separadas las cosas. Y eso es lo correcto. O si necesitan tenerlo en la misma hoja, por X o Y motivo, también lo pueden establecer y solo seleccionan a dónde lo quieren ubicar con el mouse. Pero no nos complicamos, vamos a una hoja de cálculo nueva. Le damos a aceptar y me aparece un diálogo o un recuadro, un panel izquierdo, donde aparecen ciertas opciones y aparecen 4 espacios. ¿Ok? Las tablas dinámicas se le conocen como agrupadores. Se basan en filas y en columnas. Y en la parte de los valores generalmente son valores como sumatorias, conteos, eh, promedios, desviaciones estándar, etcétera. O sea, elementos que agarran varios para poder hacer una resumen del cruce de los elementos que tenemos en filas y las columnas. En este caso, vamos a empezar y digamos que queremos asociar la edad, lo vamos a poner, vamos a estudiar ahorita por edad, la vamos a poner, arrastrar a la parte de filas, ¿ok? Entonces ahí me aparecen todas las edades y aquí me aparece la suma de las edades, pero este realmente no lo quiero, esto lo vamos a quitar de aquí, quitar campo, ¿ok? Y
quiero ver por edad, por ejemplo, ¿cuál era el resumen? Digamos fatiga, que fatiga era uno de los elementos que queremos. Lo vamos a pasar a columnas. Entonces ahí me dice, por edad aparece los valores de la fatiga, leve, moderada y severa. Entonces en columnas los valores de la variable me los va a poner como nombres de las columnas. Y ahora voy a contar, por ejemplo en este caso vamos a contarlo. Vamos a agarrar fatiga siempre y lo vamos a poner a valores. Y ya de un solo me dice cuenta, porque no es un valor numérico, es texto. Entonces ahí ustedes pueden ver que me dicen, ok, de 18 años hay 2 que reportaron leve, 3 moderados, 1 severo. Entonces aquí es donde viene con esta tabla dinámica de esta forma, yo puedo hacer ciertos análisis sencillos. Por ejemplo, alguien me preguntaba la moda. Ok, quiero saber cuál de los 3 elementos de fatiga se dieron más. ¿Cómo hago eso? O sea, la moda es el que más frecuencia tiene. Ok, quito edad de la lista y ya me sale solamente la sumatoria total. Entonces aquí tengo leve 74, moderada 90 y severa 36. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta de cuál es la moda de la fatiga de la encuesta? Moderada por su valor de 90. ¿Cuántas encuestas tengo registradas? 200, que es el total general. Ahora vamos a ver, y si yo les digo, necesito ver cuál es la moda por género, por sexo. Agarramos sexo y lo tiramos a las filas. Entonces ahora me hace bien sencillo decir, ok, volvemos a tener que, interesantemente, la fatiga moderada se encontró por igual tanto en femenino como en masculino. Sin embargo, basado en el total, yo puedo asumir y decir de que el impacto de la fatiga moderada es mayor en el género masculino que en el femenino, porque en el género masculino solo tengo 91 elementos. Entonces, esto nos trata de ayudar a ahorrar bastante elementos. Ahora, digamos que vengo y les pido algo más complicado y les digo, ok, vamos a clasificar las edades y según la OMS, con un artículo que sacó hoy que a muchos alegró, no sé por qué. Dice de que los niños son de 0 a 18 años, los jóvenes de 18 a 55 años, los ya adultos mayor de 55 a 85 y adultos de edad longeva de 85 para arriba. Entonces la gente se regocijó porque ya la adultez no llega a los 45 años, sino que hasta los 55. Bueno, era los 35, ¿va? Pero qué cosas. Entonces ya entramos con ustedes en la misma categoría de jóvenes. Entonces vamos a ver y vamos a hacer esa clasificación, ¿ok? Con esos rangos. Entonces voy a usar una condicional y esto es lo bonito. Diga, vamos a agregar una nueva columna. ¿Se acuerdan que era bien sencillo? Y lo vamos a poner clase edad. ¿Ok? Y aquí vamos a utilizar la edad como referencia. Y esta es una pregunta que sí voy a hacer. Voy a hacer, ok, vamos a crear una fórmula que me separe los valores y los asignes a una clase específica. Entonces vamos a darle igual, siempre en la primera fila, igual. Voy a usar el condicional sí y voy a hacer excluyente de extremos. ¿Qué quiere decir eso? Voy a ir en orden de extremo inferior al extremo superior. Entonces, si el valor de edad
selecciono la columna de edad, es menor que 18, punto y coma, vamos a establecer que va a ser un valor de niño. Vamos a ponérselo en mayúsculas. Punto y coma. Si no, voy a volver a hacer una consulta, una condicional. Entonces, si abro otra vez paréntesis, la edad es menor que 55 años, entonces vamos a poner joven. Y si no, volvemos a hacer otra pregunta. Si, abro paréntesis, edad es menor que 85 años, entonces aquí le ponemos que es adulto mayor. Y si ya no cae en ninguna de esas categorías, es adulto edad longeva. Cierro el paréntesis del primer sí, que es del adulto mayor. Cierro el paréntesis del sí, que es el de joven. Y cierro el paréntesis del sí de niño. A esto se le llaman condiciones anidadas. Esto es lo más difícil que vamos a hacer. No, este sí va. Por eso se lo estoy mostrando ahorita. Vamos a ver si no tengo un error. Si le doy enter y ahí ya me los clasificó. El primero dice edad 69, es adulto mayor. El siguiente es edad 32, es joven. Entonces, no voy a ir a revisar todos estos. Gracias a Dios no veo niños aquí, pero para estar seguros, lo bonito es de que como lo hice como tabla y al agregar una segunda columna, la parte de la tabla dinámica también me va a agregar la clase. ¿Dónde está aquí? Edad, hospitalización, duración, fatiga, pérdida de olfato, dolor de cabeza, ansiedad, depresión, ansiedad. Vamos a refrescar. Aquí hay la opción de tabla. Vamos a ver. Actualizar. La- ah, eh, en mi caso en la computadora yo tengo que hacer unas teclas especiales para sacarla. Pero mire si le funciona. Hay una tecla llamada FN y presiona la N. FN, N y le sale la virulía. Solo la N. ¿Hay alguna tecla que tenga la guirulilla de la ñ? Por ahí. Generalmente está abajo de la tecla Escape. No, primero apriete la guirulilla y después la N. No. Sí, ahí. Porque el otro caso sería Alt 164, pero eso es teniendo el teclado numérico. Entonces haga algo. Otros que he visto que hacen es entrar a una página, buscar una palabra que tenga una ñ, copiar la ñ y pegarla. Listo. Ok, entonces regresamos a la parte de analizar tabla dinámica.
y ahí me aparece la opción de actualizar. Le damos a actualizar. Con esa actualización ya me aparece el nuevo elemento clase de edad y ahora voy a buscar de forma anidada. ¿Qué quiere decir eso? De que voy a buscar primero en sexo y después de sexo cada clase me va a salir qué valores hay. Interesante, no hay edad longeva ni dentro del género femenino ni del género masculino. Casi no se le escucha, Ingrid, perdón. La función. Ok, aquí pongo, lo hago más grande. Vamos a ver si se permite aquí aumentarle el tamaño. No. Ok, voy a hacer algo, voy a copiar esta función y se lo puedo pegar en el chat. Ahí está. Ok, continuemos. Vemos aquí y yo puedo hacer ciertas preguntas. Por ejemplo, les puedo preguntar y decir, ok, de todas las personas que tienen fatiga, clasificadas en femenino y por cada uno definiéndolo por edades, ¿ok? Entonces, quiero saber los valores que le corresponden de forma moderada cuando estamos hablando de si hizo ejercicio o no. Entonces, seleccionamos la tabla. Si se fijan, me desapareció el panel de edición. Selecciono cualquier celda de la tabla, voy a la parte de tabla y... ¿Qué se me hizo? No, perdón, estoy haciendo algo, modificando una fórmula. Voy a la hoja, voy a la tabla, ya me aparece. Entonces yo necesito saber si ha tenido actividad física o no. ¿Dónde debería incorporar ese valor de actividad física o no? ¿Dentro de las columnas o dentro de las filas? Si lo que quiero saber es cuánta fatiga severa hay para aquellos que están en adulto mayor siendo femenino que no tenga actividad física. ¿Cómo respondería a esa pregunta? Repito la pregunta. Quiero saber cuántas personas encuestadas tuvieron una fatiga severa siendo adulto mayor y femenino sin haber hecho actividad física.
Ok, juguemos un poquito y agreguemos la actividad física a las filas primero. ¿Puedo responder? La pregunta nuevamente es, ¿cuántas personas adulta mayor femenino tuvieron fatiga severa sin tener actividad física? Mm, la severa es ya la fatiga severa. O sea, en las columnas tenemos la fatiga, los valores de fatiga. Entonces, ¿qué podemos ir viendo? O sea, la pregunta es, ¿cómo visualizaría mejor ese valor? Para responder, ¿cuántas personas tuvieron fatiga severa siendo un adulto mayor femenino sin actividad física? ¿Cuál sería el valor que yo tengo que responder? Ahorita lo puedo sacar, lo que pasa es que confunde un poco que la actividad física no tiene una etiqueta. Sé porque yo la puse. Si movemos la actividad física dentro de las columnas, entonces ahí ustedes pueden ver de forma distinta. Entonces yo voy a la severa, ok, no tuvo actividad física, estamos en esta columna. Y esta fila corresponde al adulto mayor femenino. Entonces, ¿cuántas personas tuvieron una fatiga severa sin tener actividad física siendo un adulto mayor femenino? La respuesta es uno, ese mismo. Ese es el cruce de todo. Entonces, ahí lo podemos ver. Ahora, si lo veo muy complicado así, quitemos esto y pongámoslo dentro de los filtros. Y en los filtros me aparece aquí arriba actividad física y me sale una selección o un modo de selección cuáles quiero. Quiero todos aquellos que no tuvieron actividad física, entonces le pongo nulo. Entonces ahora me sale más fácil. También en las columnas yo puedo decirle, hey, no quiero todos, sino que solo quiero ver la severa. Entonces solo selecciono la severa. Y ahí ya me aparece, ok, adulto mayor femenino, severo, solo hay uno. Y ahí puedo responder. ¿Queda claro? O hacemos otro ejercicio. Pregunto. Ok, vamos a seleccionar todo otra vez. También limpiamos aquí el filtro. Limpiar filtro me resetea todo para que no haya ningún problema. Y tenemos los datos. Esta tabla dinámica. Ok, regresemos entonces a un principio. Cerremos acá. Esta fue mi tabla. Ok, original. Lo que yo les di en el Excel es una tabla solamente llena de celdas. No está definido como una tabla. Seleccionamos todo. ¿Se acuerdan? Al seleccionar todo y después le damos insertar y agregamos una tabla. Me sale el cuadrito que dice este es el rango y tiene encabezado, le damos a aceptar y eso ya me generó mi tabla. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, una vez que tenga ya la tabla generada, igual vuelvo a seleccionarla y me aparece también la opción de tabla dinámica. Le damos clic a la tabla dinámica, me va a aparecer un diálogo si yo deseo seleccionar. Uno ya está seleccionado, entonces ya me aparece tabla 1. Ya hay un solo, no tengo que hacer ninguna otra selección.
Y donde deseo ubicar la tabla dinámica, defino de que va a ser una hoja de cálculo nuevo. Eso me va a crear una nueva hoja. ¿Ok? Le doy a aceptar. Entonces, al crear esa hoja, aquí ya me aparece un panel en donde está la definición de todas las columnas. ¿Ya le apareció? Las tablas dinámicas simplemente son un cruce de columnas y filas. O sea que yo puedo poner variables en columnas y variables en filas. Normalmente las filas son categóricas, las columnas son valores específicos de algo. Entonces yo puedo definir, ok, vamos a ver, hay una opción de hospitalización. Pongámoslo dentro de las columnas, la hospitalización. ¿Hubo hospitalización? Sí o no. Ok, perfecto. Pero quiero saber si hubo hospitalización dependiendo de la duración. Ahora, la duración en este caso, estoy viendo de que es un valor en días y es algo bastante extenso. ¿Ok? Yo puedo convertirlo en alguna clase en específico. Eso es lo que hicimos con la función. Si la duración es menor de 10 días, ponemos menor de 10 días. Si la duración es entre 20 y 10, ponemos una duración de entre 20 y 10. O sea, los agrupamos en clases, pero eso no lo vamos a hacer acá. Digamos que la duración, vamos a buscar el tiempo de duración y este me va a hacer una suma de la duración, pero lo voy a trabajar dependiendo del género. Entonces aquí me dice, ok, la duración de hospitalización, que hubo hospitalización en femenino es de 631 horas. O sea que las personas, generalmente todas las que fueron hospitalizadas, duraron 631 días con COVID. ¿Ok? Ahora, pero me interesa saber entonces cómo está segregado el género femenino y el género masculino en rangos de edad. Tenemos la clase nuevamente que agregamos a esa clase y lo vamos a poner dentro de las filas. Entonces así, el adulto mayor me dice, ok, estuvo 287 hospitalizado, pero el joven no, el joven estuvo más todavía. ¿Ok? Y ese es el resumen que me genera la tabla dinámica y la forma en que yo puedo jugar con ella. Ahora vamos a ver si de todos estos que fueron, si tiene que ver algo, el que perdió el olfato con la hospitalización. La vamos a agregar a columnas. Entonces, el primer no es no fue hospitalizado, el segundo no y el sí es perdió el olfato o no. Entonces, si observamos interesantemente esto, vamos a decir de que el joven que perdió el olfato fue hospitalizado menos que el que no lo perdió. Perdón, no fue hospitalizado. Y miren qué cosa más distinta los datos que tenemos aquí con esto. Según esto, según lo que estoy viendo, sí fue hospitalizado y no necesariamente la pérdida de olfato indicaba una criticidad, porque son pocos. Y en el área masculino también son pocos. O sea que, según esto, podríamos decir de que el que perdía el olfato tenía menos riesgos de ser hospitalizado. ¿Qué cosas? Entonces, estas son preguntas así que se van a ir haciendo. Yo les voy a dar específicamente qué preguntas en el examen hay que responder y a dónde van a ubicar las columnas para no perderlo. Pero el numerito sí no les voy a decir cuál es. O sea, me tienen que jalar cuál es el numerito. Y
por cada pregunta sí van a tener que hacer una tabla dinámica distinta. Ahorita resolvimos, tengo dos hojas, una con una respuesta, la otra con otra dinámica, y digamos que quiero pedirles otro valor. Vamos a ver. Quiero sacar una frecuencia de ambos elementos, ansiedad y depresión, conteos por género y por valor. Por este caso lo vamos a poner primero por la clase de edad y después por el valor. Ok, por el género. Entonces igual tenemos seleccionado, insertar, tabla dinámica, ¿sí? De tabla 1, otra hoja de cálculo. Y aquí habíamos hablado de que primero vamos a poner la clase de edad en la columna. Luego de la clase de edad vamos a poner el género como subnivel. Y después habíamos hablado de ansiedad y depresión. Entonces, conteo de ansiedad y conteo de depresión. Si se fijan, no tuve que poner ninguna columna. Solamente los conteos y ya me sacó todos los conteos definitivos de cada uno de ellos. ¿Qué cosa? Está bien correlacionado. El adulto mayor, el que tenía ansiedad, tenía depresión. Al igual que el femenino y masculino en joven. Ahora vamos a ver si hay una diferencia basándose en actividad física. Entonces aquí, sin ninguna actividad física, bastante correlación entre ambos. Demasiada, diría yo. Ahí me suena que el que llenó la encuesta no sabía diferenciar entre quién tenía ansiedad y quién tenía depresión. Pero bueno, ahí ya tengo una tercera. Es posible que eso lo suceda. Vamos a ver si hay alguna variable aquí que les haga un cambio. Tendríamos que hacer la duración. Sí, sí, así mismo. Vamos a agregar otro. Vamos a agregar duración. En el examen, no, lo de la segunda tarea ya estaba dada. Ahí esos... No, esto es diferente. Esto es más que todo, les estoy mostrando más o menos cómo viene el examen. No los he subido. Déjenme revisar. Déjenme revisar por qué no se han subido. Porque sí, en teoría los subí todos. Ok, hagamos la clase de duración. Vamos a poner una condicional aquí. Sí. Primero, vamos a ver antes de comenzar duración. Voy a analizar aquí. El mínimo es 5, el máximo es 44. Puedo hacer intervalos de 10 para tener 5 clases. Oh, alguien está haciendo feedback ahí. Igual así. Duración es menor que 10. Entonces vamos a poner menor que 10. Sí. Duración menor que 20. Sería 10 a 20, no inclusivo. Sí. Duración
menor que 30, 20 a 30, sí, duración menor que 40, 30 a 40 y si no, mayor o igual a 40. Cerramos primera duración, cerramos segunda, tercera y cuarta. Y para que no me afecte el orden, ponerle 1, 2, ese punto no va. No, solo 32. Y hace referencia a la celda de la columna. Entonces por eso pone arroba duración, porque ya es una tabla, entonces es casi nombrado. Ok, esta es la clase de duraciones. Igual voy a ponerlos aquí. Ahora, ahí estoy jugando con un valor antes. Le pongo 1, 2, 3, 4, 5. Eso es para codificar la clase y que al momento de ponerlo no me salga en un orden distinto, porque Excel trata de ordenarlos de forma alfabética. Entonces, si no le pongo esos números, me va a poner los símbolos primero y después las otras clases y va a generar un desorden. Ok, entonces ahí ya tengo todas las clases específicas. Vamos a regresar al orden que teníamos este de aquí y vamos a hablar de la duración. Entonces, vamos a analizar la tabla, vamos a actualizar los datos. Una vez actualizado, ahí me sale la clase duración. Entonces, la duración la vamos a poner dentro de las columnas antes de actividad física. Entonces, ahora me dice, ah, ahí se ve medio complicado. Pongámoslo como filo entonces. Clase duración. Y así los comparamos. Ok, entonces aquí, sí, no, definitivamente ya podemos confirmar sin duda alguna que asumieron que el que tenía ansiedad tenía depresión. Ahora miren qué interesante esto. Voy a cambiar la clase de duración y se la voy a poner al principio, solo para que vean. En el total, las personas que, o sea, la duración mayor corresponde entre los 20 y 30 años, 30 y 40 años. Sí, entre 30 y 40 años fueron los más afectados. Qué cosas. Bueno, pues entonces sí, en el examen las instrucciones para cada pregunta yo solo puedo establecer, crear tabla dinámica, cómo deben de quedar las columnas, cómo deben quedar las filas, cómo deben quedar los filtros y los valores. Los valores son simples, siempre van a ser o cuentas o sumas, no vamos a hacer algo más complicado. Yo les voy a brindar también cuál va a ser la data.
Diga, Alexia. El foro no está incluido dentro del acumulativo. Ah, ok, permítame. Paremos aquí la grabación.